Soy un hombre de 20 años y poseo un rancho de 350 acres en el sur de Colorado, rodeado de tierras del BLM, Bureau of Land Management. No hay nada alrededor por al menos 20 millas, y es aquí donde ocurre esta historia. Crecí en ranchos y granjas, así que no soy ajeno al oficio, y no me sorprendo fácilmente. He visto de todo, desde un coyote caminando en sus patas traseras hasta drogadictos tratando de acariciar mi ganado. Esta historia en particular está grabada permanentemente en mi mente. Era la primavera de 2020. Recién me había casado y compartía el rancho con mi esposa, mi mejor amigo, a quien llamaremos Art por razones de privacidad, y su novia. Eran alrededor de las 11 de la noche, y estaba en la cama leyendo mientras mi esposa dormía profundamente a mi lado, cuando escuché a varias de nuestras vacas mugiendo, como si algo las estuviera asustando o hiriendo. Salté de la cama, agarré mi escopeta del 12 y mi revólver del 45. Corrí a la sala donde me encontré con Art. Me preguntó si había escuchado a las vacas y le respondí que sí. Probablemente eran coyotes molestando al rebaño, algo común por aquí, especialmente durante la temporada de parto. Le dije que yo me encargaría. Me puse las botas y salí hacia mi vieja camioneta Ford. No me llevó mucho tiempo encontrar el rebaño porque, con este calor, incluso de noche, se quedan cerca del abrevadero. Mientras me acercaba, vi algo moviéndose entre mi camioneta y el ganado, algo escabulléndose por el pasto. Lo ignoré, pensando que era un coyote rezagado. Apagué el motor de la camioneta, pero dejé las luces encendidas. Tan pronto como abrí la puerta, lo olí. Era algo como huevos podridos, casi abrumador. Sin embargo, pensé que, estando en un campo de ganado, tal vez alguno de sus excrementos se había cocido al sol. No fue hasta que empecé a caminar hacia el abrevadero que me di cuenta de que algo estaba muy mal. Mi abrevadero tiene un diámetro de unos 12 pies y una profundidad de 2 pies. Tengo que llenarlo unas 2 veces al día, una por la mañana y otra por la tarde, así que definitivamente habría notado si algo andaba mal. El agua estaba teñida de rojo con sangre y tenía lo que parecían ser entrañas flotando en ella. Pero antes de que pudiera investigar más, algo se interpuso entre mis faros. A pesar de tener la espalda hacia la camioneta, vi que la luz se cortó temporalmente. Para ese momento, ya estaba bastante nervioso. Descolgué la escopeta de mi hombro y lentamente me di la vuelta, tratando de convencerme de que solo era un ternero curioso parado frente a mi camioneta. No podría haber estado más equivocado. Lo que vi cuando me di la vuelta medía unos 7 u 8 pies de altura y estaba mucho más cerca de lo que pensaba. Tan cerca que, de no estar congelado por el miedo, podría haberlo tocado con el cañón de mi escopeta. La piel de esta cosa era de un color bronceado y estaba estirada sobre su complexión musculosa. Sus brazos colgaban a los lados, permitiendo que sus dedos extremadamente largos casi tocaran el suelo. Sus piernas estaban mal, dobladas hacia atrás como las patas traseras de un perro. Seguí su cuerpo hasta su cabeza, algo que parecía imposiblemente grande. No tenía orejas visibles, y su nariz no era más que un par de ranuras en su rostro, pero los ojos, esos ojos, estaban muertos, sin vida, como los de un tiburón, y una boca llena de dientes irregulares. Nos quedamos allí, esa cosa y yo, durante lo que pareció una eternidad, él como cazador y yo como presa, antes de que diera un paso hacia mí, mientras el olor a huevos podridos se hacía más fuerte. Simplemente no podía moverme. Miró hacia abajo antes de que me derribara. Pero lo más extraño fue que no me empujó. Fue casi como si la tierra detrás de mí se levantara y me tirara al suelo. Lo último que recuerdo antes de desmayarme fue esa cosa parada sobre mí, con una pierna a cada lado de mi cuerpo. Desperté poco después con Art y mi esposa a mi lado. Todavía estaba oscuro, así que no tenía idea de cuánto tiempo había estado inconsciente. Me llevaron de vuelta a la casa y me preguntaron qué había pasado. Reluctantemente, les conté. No tengo dudas de que no me creyeron porque me dijeron que me lo tomara con calma y descansara.
Ojalá aquí terminara la historia, pero la noche siguiente, justo antes del anochecer, Art y yo estábamos sentados en el porche trasero cuando de repente, Art me agarró del brazo y dijo, ¿viste eso? Miré hacia donde estaba señalando y, al principio, no vi nada, pero luego lo vi. A lo lejos, podía ver algo corriendo aparentemente en 4 patas a lo largo de nuestra cerca, ocasionalmente deteniéndose para asomar la cabeza y mirar alrededor. «Ve por las armas y súbete a la camioneta», dijo Art. Reunimos tanta potencia de fuego como pensamos que era necesaria antes de subirnos a mi Ford. Para entonces, estaba oscureciendo, así que encendí los faros mientras conducíamos por el sendero que bordeaba la cerca hasta llegar a donde habíamos visto por última vez esa cosa. «¿Qué hacemos?», le pregunté a Art. Pero apenas había comenzado a abrir la boca cuando sentimos que algo grande saltó a la parte trasera de la camioneta. Art y yo nos tiramos al suelo de la camioneta. Tengo una rejilla en la camioneta con una luz para iluminar la parte trasera. Lentamente, extendí la mano y la encendí. En el instante en que se encendió la luz, vimos esa cosa, la misma que había visto la noche anterior, mirándonos a través de la ventana trasera. Estábamos atrapados. Si intentábamos correr, esa cosa estaría sobre nosotros en un instante. Si nos quedábamos en la camioneta, no tenía dudas de que podría atravesar el vidrio. Pero simplemente seguía mirándonos, antes de decir con una voz que sonaba como 5 personas hablando a la vez: «Son invasores». Con eso, saltó de la camioneta y se escabulló a 4 patas en la noche. Art y yo nos quedamos en el suelo un par de minutos antes de tener el valor de levantarnos y mirar alrededor. Cuando no vimos nada, no dudamos en regresar a la casa lo más rápido posible. Hasta el día de hoy, no he visto a esa criatura nuevamente. Y si hay algo ahí fuera que necesita un becerro de vez en cuando para dejarnos en paz a mi familia y a mí, no me voy a quejar. Hay cosas en estos grandes espacios vacíos de la pradera que han estado aquí mucho antes que nosotros, y estarán mucho después de que muramos. Recuerdo esta historia que me contó la abuela de mi exnovia hace años, y pensar en ella mientras conducía a casa tarde por la noche realmente me dio escalofríos. No me pasó a mí, pero la escuché de la abuela de mi exnovia. La llamaremos Abuela Carmen. Carmen trabajaba como masajista terapéutica en un spa en un encantador pueblo del noroeste de Arkansas. Para darles una idea del tipo de persona que era Carmen, vivía en una pequeña casa de piedra con un santuario a un hombre santo hindú como pieza central, y llevaba tabaco para pipa en su Volvo para rociar sobre los animales atropellados. Decía que era un ritual nativo americano para ayudar a llevar el espíritu del animal a la próxima vida o algo por el estilo. Era una mujer amable, pero obviamente un poco excéntrica. Dicho esto, parecía sincera y un poco más que asustada cuando nos contó su historia. Otra masajista del spa, muy cercana a Carmen, a quien llamaremos Marta, llegó al trabajo un día entre semana en un estado deplorable. Marta era una joven de unos 30 y tantos años, amigable, y la mayoría de las veces tenía una personalidad burbujeante. Pero ese día estaba distante, abatida y con ojeras. Carmen lo notó en cuanto Marta entró por la puerta, pero con trabajo por hacer, esperó un mejor momento para preguntarle si todo estaba bien. Cuando llegó la hora del almuerzo, Carmen se acercó a su amiga y le preguntó qué sucedía. Marta inicialmente lo desestimó, diciendo que no pasaba nada, que simplemente estaba cansada. Pero Carmen insistió. Entonces Marta comenzó a llorar y a sollozar. Carmen la abrazó y le dijo que todo estaría bien, que podía compartir lo que tenía en mente si lo necesitaba. Los sollozos de Marta disminuyeron un poco y comenzó su historia, pero luego se detuvo. Dijo que lo que tenía que decir era demasiado loco, y Carmen nunca le creería. Carmen le dijo que se sorprendería de lo que podría encontrar creíble. Marta se compuso un poco y comenzó su relato. Ella, su esposo y su hijo pequeño vivían en una casa a unos 30 kilómetros del pueblo.
La casa y la propiedad eran hermosas, esencialmente el hogar de sus sueños. Tenían muchas hectáreas en un valle de las montañas Ozark, y la casa tenía una gran ventana panorámica en la sala de estar, con vista al valle y a las montañas boscosas más allá. La noche anterior, Marta se había despertado alrededor de las 3 de la madrugada. Nada la había sobresaltado, ni pesadillas, ni ganas de ir al baño, pero algo definitivamente la había despertado. Permaneció acostada en la oscuridad durante un rato, escuchando el silencio, tratando de volver a dormir, pero no podía. Luego, se levantó cuidadosamente de la cama, intentando no despertar a su esposo, y se dirigió a la cocina en busca de un refrigerio. Mientras caminaba por la sala de estar a oscuras, miró por la ventana panorámica y se quedó helada. Había algo de pie en la terraza, justo afuera, una pequeña silueta delineada por la luz de las estrellas. Estudió la forma con los ojos abiertos de par en par, mientras la figura permanecía inmóvil en la terraza, mirando hacia el valle. Su shock se convirtió en preocupación y confusión cuando se dio cuenta de lo que era la figura. Era su hijo de 8 años. Rápidamente abrió la puerta corrediza que daba a la terraza y abrazó al niño, preguntando: «¿Estás bien, cariño? ¿Qué haces aquí afuera?» «Estoy mirando las luces», respondió él. Luego señaló el cielo nocturno despejado. Ella siguió la dirección de su dedo y vio varias orbes de suaves luces rojas, azules y naranjas que flotaban sobre el valle. Al principio parecían estrellas brillantes, pero luego se movieron lentamente, deliberadamente, formando primero una línea, luego una cruz, luego un diamante, y finalmente algo que se asemejaba a la Osa Mayor. No había nada natural en su movimiento. No podían ser estrellas fugaces ni aviones. No se movían así. Era como si fueran algún tipo de señal, casi como si estuvieran comunicándose con algo o alguien. Marta soltó a su hijo de sus brazos y se puso de pie, hipnotizada, mirando también las luces mientras cambiaban de formación y pulsaban de tenue a brillante y de vuelta a tenue. Su hijo tiró del dobladillo de su camisón y dijo que tenía frío. Ella rompió su trance y llevó rápidamente a su hijo adentro. Cerró la puerta corrediza detrás de ella y la bloqueó, haciendo su mejor esfuerzo para no mirar de nuevo hacia el valle. Cerró las persianas de la gran ventana en la sala de estar y llevó a su hijo a su habitación para dormir con ella y su esposo, con las luces encendidas. Marta dejó de hablar y miró a Carmen, quien la observaba con los ojos abiertos de asombro. Luego, Marta comenzó a sollozar de nuevo. ¿Quieres escuchar la parte realmente loca, la razón por la que esto es tan aterrador?, preguntó. La boca de Carmen quedó abierta mientras pensaba en cómo responder. Antes de que pudiera decir algo, Marta continuó. Mi padre era físico y trabajó en un laboratorio gubernamental en Nuevo México. Nunca pudo decirme exactamente qué hacía por razones de seguridad nacional, por así decirlo. Mientras trabajaba en el suroeste, se enamoró de las duras pero hermosas montañas y paisajes desérticos de la región. Después de divorciarse de mi madre y retirarse temprano con una buena pensión del gobierno, compró un pequeño rancho en Arizona. En el verano, yo, cuando era una niña, me quedaba con mi padre en su rancho. Era una propiedad muy remota, parte de su atractivo para él. Estaba en las estribaciones de unas montañas en el desierto, pero tenía acceso a una fuente de agua, y había un pequeño estanque detrás de la casa del rancho, cubierto de juncos altos. Una tarde de verano, mi padre salió del rancho para hacer unos mandados en el pueblo más cercano. Era un día brutalmente caluroso, y yo no quería viajar en la sofocante camioneta, así que le rogué a mi padre que me dejara quedarme para poder nadar en el estanque. A regañadientes, accedió. Una vez que se fue, me puse el traje de baño y bajé por un pequeño sendero de rocas calientes y arena hacia el estanque detrás de la casa. El cielo estaba casi increíblemente azul en el calor claro y tortuoso del verano de Arizona.
Una leve brisa agitaba los juncos y la maleza, pero por lo demás estaba silencioso, como si toda la vida animal hubiera perecido o se hubiera ido bajo tierra para escapar del implacable calor del desierto. Al rodear la orilla de juncos que oscurecían el estanque desde la casa, me quedé paralizada ante un encuentro inesperado. 3 seres altos estaban de pie en el lado opuesto del estanque. Todos eran idénticos y se pararon mirándome cuando aparecí, como si me hubieran estado esperando. No podía moverme, ya fuera por puro miedo o por otra cosa, no podía decirlo. Todo lo que podía hacer era mirar con horror e incredulidad a esas cosas. Medían unos 2 metros y estaban completamente indistinguibles entre sí, como si fueran clones o trillizos o imágenes espejadas entre ellos. Eran vagamente humanoides, con 2 brazos inusualmente largos y delgados que terminaban en manos esqueléticas con dedos largos, 2 piernas delgadas y largas, torsos alargados y delgados, y cuellos aún más delgados. Sus cabezas eran largas pero proporcionales a su altura y constitución. Tenían piel bronceada y completamente sin pelo, y vestían lo que parecían ser trajes ajustados de color azul. Pero el aspecto más extraño y terrible de estas cosas eran sus rostros. Estaban completamente desprovistos de rasgos, salvo por los ojos. No tenían boca, ni orejas, ni nariz, solo 2 ojos que parecían humanos, pero que de alguna manera no lo eran, incrustados en la lisa y bronceada superficie de sus rostros, mirándome desapasionadamente y sin emoción. Parpadeé una vez, y pronto me encontré acostada en el suelo del salón de mi padre, justo sobre mi espalda. Estaba envuelta en la toalla que había llevado al estanque, como si me hubieran envuelto en ella. El sol había bajado significativamente en el cielo. Lo podía decir por la forma en que entraba en ángulo a través de las persianas amarillas de las ventanas. Me senté, confundida, y empezando a entrar en pánico. Escuché el tic-tac del viejo reloj de pie y miré hacia él. La hora marcaba las 5 de la tarde. De alguna manera había perdido casi 3 horas. ¿Cómo era eso posible? ¿Cómo había llegado de vuelta a la casa? Igual de extraño, estaba completamente seca, ni una gota de sudor en mi cuerpo, aunque la casa de mi padre carecía de aire acondicionado y hacía un calor sofocante. Mi padre llegó poco después, conduciendo su camioneta por el largo camino de entrada del rancho. Cuando entró a la casa con su saco de víveres, me encontró en un estado de angustia. Le conté frenéticamente lo que había visto, lo que me había sucedido en el estanque, cómo había perdido 3 horas de mi vida. El viejo físico me miró fríamente a la distancia, esperando a que terminara mi historia. Luego me dijo, «Pero ellos me dijeron que te dejarían en paz». Marta estaba temblando y comenzó a llorar de nuevo. Carmen la abrazó y Marta hundió su rostro en los brazos de Carmen. «Por eso tengo miedo», dijo. «Tengo miedo de que hayan vuelto por mi hijo». Una mañana, mi mamá llevó a mi hermano mayor al cardiólogo para su chequeo anual. Mi hermano menor estaba en la casa de la niñera, que vivía en una casa detrás de la nuestra. Mi papá estaba cruzando la calle en la casa del campamento desayunando, y yo estaba en casa esperando el autobús escolar. En ese momento, vivíamos cerca de la casa principal del rancho. Era una mañana brillante y soleada, y era mi primer día en una nueva escuela, en primer grado. Nos acabábamos de mudar aquí, y era el primer día de mi papá como capataz del rancho, así que estaba ansioso por irse temprano. Me dejaron sola en casa comiendo mi cereal para el desayuno. No había terminado de comer cuando escuché a nuestra perra Baby ladrar. Era una Ridgeback y una perra muy protectora. Apenas nos dejaba solos por mucho tiempo si estábamos jugando afuera. De todos modos, empezó a ladrar, y salí pensando que el autobús había llegado para recogerme, pero no vi a nadie alrededor. El autobús no estaba allí. Baby comenzó a ladrar más fuerte y su pelo se erizó. Corría de un lado a otro, básicamente diciéndome que no me moviera. Miré a mi alrededor para ver si podía encontrar a mi papá.
Me volví para mirar detrás de la casa y no vi a la niñera ni a nadie más. No encontraba a nadie afuera. Entonces, Baby empezó a gruñir. Estaba literalmente pegada a mi pierna, gruñendo fuerte. Miré hacia donde ella estaba mirando y noté la única palmera en el medio del patio. Este patio separaba nuestra casa y funcionaba como el camino de entrada a la casa del campamento y la casa de la niñera, pero también podía llevar a otras partes del rancho desde la casa principal. Parecía una especie de rotonda. En el medio de esta rotonda había una palmera en un parche de césped. Vi a una mujer vestida con un camisón azul cielo. Tenía el pelo largo y negro, llevaba maquillaje y uñas largas y rojas. Salió de la parte superior de la palmera. Primero salió el torso, y luego todo su cuerpo, flotando en el aire. Su cabello volaba alrededor de ella y empezó a decirme que me acercara, moviendo su dedo. Sacudí la cabeza, diciendo que no. Ella seguía moviendo el dedo, diciéndome que me acercara. Miré a mi alrededor otra vez y aún no veía a nadie, así que corrí de regreso a la casa y me escondí debajo de la mesa de la cocina, abrazando mis piernas y llorando. Luego escuché y vi que todas las cortinas se caían de las ventanas. Pensé que estaba dentro de la casa, que venía a buscarme. Corrí afuera y, afortunadamente, el autobús ya estaba allí. Más tarde, ese día, cuando volví de la escuela, me sentí un poco valiente y me acerqué a la palmera para ver si tal vez había una grieta en ella. Mi yo de 8 años solo intentaba averiguar cómo podía haber salido esa mujer de la palmera de esa manera. Si sabes algo sobre el sur de Texas, sabes que hay espinas en el césped. Recuerdo que ella estaba descalza y me preguntaba cómo había llegado allí sin zapatos. Todavía pienso en ese día porque ella me parecía tan real. ¿Quién era? Vivía en un cómodo pueblito en el norte de Texas, donde al conducir por esas carreteras sinuosas, se veían portones con letreros que decían rancho tal y tal. Básicamente, parecía que todo, excepto algunos edificios comerciales, era tierra de ranchos. Había muchas vacas, caballos y cultivos. Es agradable si te gusta el paisaje, pero si prefieres tener cosas que hacer, no es lo mejor. Incluso si te gusta ir de campamento o hacer senderismo, tenías que conducir bastante antes de llegar a una propiedad que no fuera privada. En ese entonces, trabajaba como repartidor de pizzas. No era un trabajo difícil, pero sí estresante. La entrega simplemente no era muy rentable cuando cada destino de entrega estaba a varios kilómetros de distancia. Conducir tanto cada noche realmente te afecta. Con el tiempo, me daría cuenta de que otros lugares de entrega en diferentes ciudades tenían restricciones de kilometraje mucho más pequeñas que las que teníamos en esa pequeña pizzería. No es broma, a menudo conducía 24 kilómetros entre destinos, aunque ahora sé que cadenas nacionales como Domino's restringen sus entregas a 8 o 9 kilómetros, dependiendo del tiempo de conducción. Incluso con los límites de velocidad más altos en esa área debido a las anchas carreteras rurales, a menudo me llevaba 20 minutos llegar a la residencia de alguien. Supongo que la buena noticia era que la mayoría de la gente en esa área entendía que pedir una pizza significaba que la comida no estaría caliente y recién salida del horno para cuando llegara. Todos seguían siendo amables. En serio, no recuerdo un solo pedido que no fuera positivo o neutral con el cliente. Nunca tuve retrasos, quejas ni discusiones. La gente era simplemente amable. En verano, los clientes me ofrecían bebidas embotelladas o enlatadas antes de volver a salir. Perdón por la larga introducción, pero esto me lleva a mi experiencia extremadamente espeluznante entregando a un rancho que no nombraré. Preferiría no revelar la residencia de un cliente amable solo porque algo sucedió en su tierra. Recibimos una llamada para 2 pizzas grandes, ambas de tocino canadiense, mi favorita personal. Las preparamos, me subí a mi coche, revisé mi gasolina y me puse en camino.
Siempre quiero revisar el gas antes y después de las entregas. La dirección era a un rancho a 24 kilómetros del restaurante. Afortunadamente, gran parte del camino tenía un límite de velocidad de 110 kilómetros por hora, así que probablemente podría llegar con la pizza lo suficientemente caliente. Eran las 7:30 p.m. y estaba completamente oscuro. Había truenos y relámpagos de vez en cuando, con nubes cubriendo todo el cielo nocturno. Así que entre los destellos de relámpagos, estaba casi totalmente oscuro. Me subí a la carretera y encendí las luces altas. No había tráfico en dirección contraria en todo el camino, así que mis luces altas estarían bien. Eran prácticamente una necesidad con la frecuencia con la que los ciervos salían corriendo a la carretera. Varios minutos después, giré a la derecha en un camino de tierra. Este camino parecía hacerse más estrecho cuanto más avanzaba, hasta el punto en que empezaba a conducir con mucho cuidado para evitar las ramas bajas y las plantas que amenazaban con rayar mi coche. No tenía idea de cuán cerca estaba de la residencia en ese momento, ni cuánto tiempo duraría este camino de tierra. Estaba tan concentrado en evitar obstáculos que casi grité cuando vi algo cruzar la carretera. Me asustó muchísimo, para ser honesto. Vi destellos de pelaje e inmediatamente pensé en ciervos. Respiré profundamente y dejé que mi corazón se calmara un segundo antes de continuar el trayecto. El momento en que volví a pisar el acelerador, escuché algo golpear el lado derecho de mi coche. Nuevamente, me sobresalté terriblemente. Pisé el freno como antes y miré hacia el lado del pasajero. Estaba tan oscuro afuera que no podía ver nada a menos que estuviera iluminado por mis faros. Ni siquiera podía ver los arbustos y las ramas de los árboles que estaban casi lo suficientemente cerca de mi coche como para raspar las ventanas. En serio, me preguntaba, ¿qué fue eso? ¿Un pájaro? ¿Un pájaro acaba de volar contra mi coche? Estaba decidido a terminar esta entrega para poder salir de este lugar lo más rápido posible. Después de todo, cuando dos cosas raras suceden consecutivamente, una persona pasa rápidamente de estar concentrada o incluso aburrida a estar en tensión. Solté el freno, todavía escaneando los alrededores a ambos lados de mí. Comencé a presionar ligeramente el acelerador. Finalmente, estaba moviéndome de nuevo, y por unos momentos, todo parecía normal. Luego, golpe, golpe, golpe. Algo golpeó repetidamente, y en rápida sucesión mi ventana, la ventana del conductor, 3 veces. Juro por Dios que pisé los frenos, y escuché a alguien correr hacia los árboles mientras se reía. Estaba seguro de que alguien estaba por aquí molestándome, lo que posiblemente significaba que alguien había pedido estas pizzas solo para convertirme en la víctima de sus bromas inmaduras. Demasiado asustado para salir del coche, bajé la ventana un poco. Incliné mi cara hacia adelante y grité, «Déjalo ya, no es nada gracioso». Luego subí la ventana de nuevo. En el momento en que el vidrio llegó a la parte superior de la puerta, señalando que estaba de nuevo en su lugar, escuché algo que me puso los pelos de punta. Ten en cuenta que siempre mantengo mis puertas cerradas mientras conduzco. Siempre lo he hecho, y siempre lo haré. Y, sin embargo, de alguna manera, la puerta trasera del pasajero se había abierto. Inmediatamente escuché a alguien apresuradamente moverse a través del asiento hacia el otro lado, para sentarse en el asiento directamente detrás del mío. Incluso escuché una risa detrás de mí. Estaba segura de que alguien estaba en mi coche conmigo. La puerta trasera del pasajero seguía abierta. No solo podía escuchar, sino también sentir la respiración de alguien detrás de mí. Sin embargo, por un momento, me quedé inmóvil. Finalmente, me decidí a girar de golpe. Conté en mi cabeza. 3, 2, 1. Me giré tan rápido que sentí que los músculos y huesos de mi cuello protestaban. Levanté el puño, lista para defenderme, mientras miraba los asientos traseros. Estaban vacíos, pero la puerta trasera del pasajero seguía abierta. Horrorizada, tragué saliva y rápidamente me arrastré hacia el medio del coche. Cerré la puerta de un tirón y luego volví a sentarme en el asiento del conductor.
presionando repetidamente el botón de bloqueo en la puerta para cerrar todas las puertas del coche. Pero como dije antes, ya estaban cerradas. Sabía que había sentido a alguien más en ese coche conmigo. Estaba segura de ello. No podía simplemente girarme de nuevo para seguir conduciendo. Cada fibra de mi ser me gritaba que revisara el maletero. Los asientos traseros de mi coche tenían palancas con las que se podía acceder al maletero desde el interior del coche. Mi paranoia creció, diciéndome que este intruso aún estaba aquí, pero ahora se escondía en el maletero. Temblando, me arrastré de nuevo hacia el medio y bajé uno de los asientos. Miré hacia el maletero. Estaba oscuro, pero tenía suficiente visibilidad por la luz del techo como para darme cuenta de que no había nadie allí. Me arrastré de nuevo hacia el medio, sentándome en el asiento del conductor y respirando lentamente. Mis ojos estaban llorosos de terror, como si estuviera llorando pasivamente por sentirme tan asustada. Tap, tap. Esta vez no dudé. Instintivamente, me giré hacia el sonido de los golpecitos, que provenían de la ventana del conductor, justo al lado mío. Alguien estaba presionando su cara contra el vidrio desde afuera. Estuvieron allí solo un brevísimo momento antes de salir corriendo riendo. Los vi, lo juro por Dios. Su cara estaba completamente cubierta de pelo gris, y sus ojos eran completamente negros. Por lo que pude ver, no había ni una pulgada de piel descubierta en ellos en absoluto, por el cuarto de segundo que los vi. No parecían completamente humanos. Sé que suena loco, pero vi lo que vi. Ellos o eso se adentraron en el bosque tan rápido que se perdieron en la oscuridad antes de que pudiera ver mucho más. Para entonces, estaba acelerando por el camino de tierra. Nunca me había sentido tan horrorizada en mi vida, y mucho menos tan confundida. Unos 2 minutos después, salí de la línea de árboles. De repente, frené tan rápido como pude, evitando por poco chocar contra una reja. Podía ver una casa de 2 pisos a unos 50 metros de distancia, más allá de la reja. Las luces estaban encendidas, pero la reja estaba cerrada. Detrás de mí estaban esos malditos bosques. Tendría que salir para levantar el pestillo de la reja y pasar. Ni loca, lo siento si suena mal por mi parte, pero toqué la bocina del coche. No me importaba despertar a todo el mundo en la casa o hacer que los clientes se enojaran. Quería entregar estas pizzas y salir de aquí. Unos 30 segundos después, vi a un hombre correr hacia la reja. Afortunadamente parecía estar levantando el pestillo por mí. Mientras se acercaba, bajé mi ventana un poco y tratando de mantenerme profesional grité: «¿Hola? ¿Pidió pizza?». Él levantó el pestillo y dijo algo así como: «Sí, estoy levantando la reja para que entres». Inmediatamente me sentí mejor, sintiendo que estaría a salvo una vez que llegara a la casa. Le dije: «Gracias». Luego subí la ventana. Pasé por la reja, me acerqué a la casa, estacioné y salí con las 2 cajas de pizza. Me encontré con el tipo en el porche. Parecía agradable. Mientras le daba las cajas, vi que había una camioneta estacionada a la derecha de la casa, que no había notado antes. Se disculpó y dijo que solo tenía billetes de $50. «Podría necesitar que traigas el cambio», me dijo. Negué con la cabeza. No me importaba. El hecho de que pidiera cambio por solo 40 de pizza mostraba que era un buen cliente. Había llevado un par de billetes de 50 conmigo, ya que este era un pedido de alto costo, así que le di el cambio. No me sorprendió que me diera un billete adicional de $10 como propina, probablemente por lo estresante que había sido conducir tanto tiempo y en esa carretera. Le agradecí, me di la vuelta y me dirigí de regreso a mi coche. Solo había bajado las luces bajas cuando me acerqué, así que encendí el coche y encendí las luces altas de nuevo. Me estaba preparando mentalmente para conducir por esos malditos bosques nuevamente. Me prometí a mí misma que iría a la policía la mañana siguiente y les preguntaría si alguien había estado bromeando por ahí o si algún tipo raro había sido visto en esa área.
Justo cuando giré mi coche hacia la carretera, mi corazón casi se detiene de repente. Estaba mirando directamente a un enorme grupo de ciervos. No era una familia pequeña de ciervos, no. Era un maldito ejército de ciervos. Parecía haber al menos 40 de ellos. Estaban mirándome, todos mirándome. Inmóviles. No se movían. Simplemente me observaban. Y entre ellos, a unos 6 metros frente a mi coche, había una figura, más alta que los ciervos, de pie. Tenía cabello gris por todas partes. No sé cómo describirlo. Sus ojos eran completamente negros y estaba mirándome fijamente. Estaba seguro de que era el mismo ser que había visto antes. La figura levantó la mano y, sin ningún sonido, todos los ciervos giraron y se fueron corriendo al bosque. Cuando levanté la vista de nuevo, la figura había desaparecido. Sentí como si el tiempo se hubiera detenido y luego reiniciado. No podía comprender lo que había visto. No sé cuánto tiempo estuve allí antes de volver a la realidad y conducir rápidamente fuera de esa área. Llegué a la pizzería, entregué el dinero y le conté a mi jefe lo sucedido. Pensó que estaba bromeando y se rió, pero pude ver que estaba preocupado. La experiencia me dejó marcadamente alterada, y al día siguiente llamé a la policía. Me dijeron que no habían recibido informes de personas extrañas en la zona, y que no había nada que pudieran hacer al respecto. Dejé ese trabajo poco después. Hasta el día de hoy todavía me pregunto qué vi esa noche. Algunas veces, los recuerdos vuelven en sueños, y me encuentro enfrentando a esos ojos negros una vez más. Esto ocurrió en marzo de 2019. Me había mudado de la casa de mis padres, y después de eso, mi vida se desmoronó. Lo peor no fue que mi novio me dejara y me obligara a vivir sola, ni perder a 2 familiares o a mi mejor amigo, ni siquiera ser diagnosticada con cáncer. Lo peor fue encontrar algo horrible en el bosque y las consecuencias que trajo. Siempre he sido de las que no tienen miedo de mucho. Trabajo en un rancho, así que he visto mucha muerte. Cuando un caballo moría, lo enterrábamos en el pasto, lo suficientemente profundo para que los animales salvajes no pudieran alcanzarlo. Por eso, fue extraño cuando empezaron a desenterrar y llevarse algunos caballos. Nadie en el rancho sabía cómo alguien logró pasar el equipo necesario para desenterrarlos y transportarlos sin que las cámaras de seguridad los captaran. Pasaron semanas hasta que mi jefa y yo nos dimos cuenta de que no era alguien quien se llevaba los caballos. Estábamos arreglando cercas una tarde muy fría. Ya comenzaba a oscurecer. Finalmente, llegamos a una parte de la cerca con un agujero y notamos sangre en el alambre de púas, junto con un rastro que se adentraba en el bosque. Pensamos que un caballo se había enganchado en el alambre y había huido, lo que era razonable, porque había pasado antes. Arreglamos la cerca rápidamente y nos subimos al quad para ir por cuerda, caballos y linternas. Trajimos 2 caballos bien entrenados y fuimos al lugar donde vimos el rastro de sangre. Mi jefa tenía su pistola de 9 milímetros y un lazo, mientras que yo llevaba una escopeta de calibre 12 y un gran cuchillo de caza. Seguimos el rastro de sangre hasta un caballo que estaba extremadamente asustado. Lo enlazamos y lo llevamos de vuelta al establo. Al caminar hacia mi camioneta, me di cuenta de que había perdido mi cuchillo. Decidí regresar a buscarlo a la mañana siguiente. A la mañana siguiente, volví al lugar donde encontramos al caballo. Esta vez, con la luz del día, pude ver todo claramente. Lo que encontré fue aterrador. Había varios cadáveres de caballos por todos lados, todos con la cara arrancada, pero sin haber sido devorados. También encontré una sola bota de mujer. Nunca encontré mi cuchillo, pero no me importó. Me fui de ahí. Las semanas después de encontrar esos restos fueron muy extrañas. Todo comenzó con mi camioneta. La cerraba con llave todas las noches, pero cada mañana estaba desbloqueada. Luego encontré la guantera abierta. Unos días después, por las mañanas,
Encontraba todo lo de mi compartimento central ordenado en mis asientos. Otros días, encontraba cosas en mi casa movidas del lugar. Después de una ducha, la palabra no aparecía escrita en el espejo. Empecé a asustarme, sabiendo que alguien o algo estaba en mi casa. 2 semanas después de encontrar los caballos, fui a ducharme y había un mordisco en mi barra de jabón. ¿Qué clase de psicópata hace eso? No fue hasta unas semanas después que empecé a juntar las piezas. Una mañana me desperté y en mi sala estaba el cráneo de un caballo muerto. Me di cuenta de que todas estas cosas espeluznantes me estaban pasando porque encontré esos caballos muertos. No sé quién o qué entraba en mi casa ni cómo lo hacía. Solo espero que me deje en paz.